Buenas noches, América. Vivimos en el mundo de los 140 caracteres, esos pocos caracteres con los que hasta hace unos meses la red social Twitter permitía compartir opiniones a cada uno de sus usuarios. 140 caracteres, una manera sencilla para referirnos al mundo de la información en el que hoy estamos inmersos y en el que todo va muy deprisa y del que es muy difícil alejarse y con el que también es muy difícil comprender lo que pasa con un poquito de profundidad. Y a ritmo de mensajes de Twitter avanzan también las campañas electorales en el mundo, como la de Estados Unidos, en la que la cuestión migratoria se ha convertido en uno de los temas fundamentales. Trump ha tomado la ya conocida caravana de migrantes hondureños como un elemento más y no el principal de esta campaña, para justificar la necesidad de su política migratoria, alentando de un lado el miedo a una invasión y asegurando sin pruebas por el otro que en esa caravana hay pandilleros y personas con vínculos terroristas. Pero en este mundo de los 140 caracteres es muy difícil entender esa caravana y lo importante para solucionar un problema es identificar las causas, no poner parches a las consecuencias. Honduras vive hoy una crisis política que en gran parte comenzó con el remoto golpe de Estado, mal cerrado de hace 9 años, y al que se suma la violencia y la pobreza. 6 de cada 10 hondureños viven hoy en pobreza, 4 en pobreza extrema, esto es, no pueden comer una vez al día. Algunas de sus ciudades, como San Pedro Sula, desde donde salió esa caravana, están entre los lugares más peligrosos del mundo. Y según la Iglesia hondureña, cada día salen del país 300 personas. Con fronteras cerradas, militares, amenazas de negaciones de asilo o cambios en las constituciones, no se van a detener a quienes viven con miedo y sin futuro. Las caravanas se solucionan entendiendo qué pasa y atajando las verdaderas causas. Cada uno con su responsabilidad. Los gobiernos locales comprometiéndose con acabar con la corrupción y la pobreza, y los gobiernos extranjeros con el apoyo que les puedan brindar. Otra cosa es que ni unos en el país ni otros desde el extranjero verdaderamente estén interesados en atajar el problema por una cuestión electoral. En ambos casos es una irresponsabilidad. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos, las 10 en Santiago y en Buenos Aires. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias con pie de página, noticias que nos han llamado la atención y que creemos vale la pena destacar, como la de volver a pensar en Hillary Clinton como candidata a la presidencia de Estados Unidos. Ella dice que se siente preparada y dice que quiere ser presidente. Pero cuando le han preguntado si querría volver a enfrentarse a la carrera de elecciones primarias primero y luego presidenciales, la respuesta ha sido taxativa. Hábleme sobre las elecciones de 2020. ¿Usted quiere lanzarse de nuevo? No. No, bueno, yo quiero ser presidenta. Mira, yo creo que, con suerte, cuando tengamos a un demócrata en la oficina oval en 2021, va a haber mucho trabajo que hacer. Quiero decir, hemos confundido a todas las personas en el mundo, incluyendo a nosotros mismos. Hemos confundido a nuestros amigos y enemigos. Ellos no tienen ni idea de qué defendemos, qué podríamos hacer, qué creemos que es importante. Así que el trabajo va a ser un trabajo para el que yo me siento bastante bien preparada, viendo que he estado en el Senado, habiendo sido una diplomática, y va a ser una carga muy pesada. No tengo idea, Kerr, pero no voy a pensar en eso sino hasta que lleguemos a las elecciones de noviembre 6 y sobre lo que va a pasar después de esto. Después de estas declaraciones, lógicamente su equipo, el equipo que trabajó y que está cerca de Hillary Clinton, ha desmentido que ella tenga ninguna intención de buscar la presidencia de los Estados Unidos otra vez. Lo que nos preguntamos es por qué Hillary Clinton, con tanta experiencia en el uso del lenguaje, siendo como jefa diplomática de Estados Unidos primero, es decir, como secretaria de Estado, y luego como candidata y conocedora de la política, juega con las palabras para que nosotros los periodistas entremos en el análisis y las posibilidades o no que tendría como candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Más noticias. En las últimas horas hemos conocido que Vladimir Putin le ha concedido un crédito de 50 millones de dólares a Miguel Díaz-Canel. Bueno, no Miguel Díaz-Canel, sino a Cuba. ¿Para qué? Para comprar
cuestiones militares, entre las que hay vehículos blindados, helicópteros, armas pequeñas, compras de repuesto de tanques. La información, que la ha reportado profusamente el Miami Herald, nos llamaba la atención. Por eso queremos saludar en este punto del programa al analista de seguridad, Hugo Hacha. Señor Hacha, buenas noches, bienvenido a Poder Latino. ¿Por qué Rusia está interesado en conceder ese crédito, en apoyar a Cuba? Bueno, primero, muy buenas noches. Gracias por la invitación, apreciado Gustavo. Hay una combinación de factores en ambos actores. Por un lado, Cuba, que se enfrenta hoy a la realidad de la elección de Bolsonaro, lo que conflictúa aún más la falta de pago de una cuantiosa deuda bilateral que el país caribeño sostiene con el Brasil. Y que en esta oportunidad, ya no habiendo una persona por lo menos simpatizante de la posición y de la condición cubana en el Palacio de Plan Alto, probablemente verá endurecidas esas condiciones. Por otro lado, el Kremlin necesita con suma urgencia contrarrestar en la gran partida de ajedrez global de la geopolítica lo que está sucediendo hoy con la OTAN en el norte europeo. Hace pocas horas atrás se iniciaron los más grandes juegos militares, las más grandes maniobras militares de la historia de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, que al desarrollarse de una forma tan cercana, sobre todo al enclave de Kaliningrado, ponen en evidencia de que la política exterior norteamericana ha agresivamente acercado las fronteras de la OTAN al oso ruso. La presencia hoy de activos militares en Ucrania que permiten por primera vez a las Fuerzas Armadas de ese país contrarrestar efectivamente a los separatistas, y el discurso cada vez más claro en relación a la cuestión de Crimea intranquilizan al Kremlin, que creo busca de esta manera procurar aliados en el concierto geopolítico. No es ningún secreto que la crisis venezolana tiene a Cuba como uno de los principales valedores y que Cuba, juntamente con Rusia, son los países que tal vez apoyan de una manera más abierta y más explícita al gobierno de Nicolás Maduro. Estamos hablando de una posible puerta trasera de la venta de armamento militar por parte de Rusia para que llegue a Venezuela. Esa es una excelente pregunta. Pienso que ese es el segundo factor contenido en esta reunión. Más allá de los $50 millones, que inicialmente no son muchos si uno lo piensa en equipo militar puro, se habla de la ampliación posterior, de la modernización de equipos y de la compra de instalaciones industriales. Pero lo fundamental es la mención de la venta de petróleo de Rusia a Cuba. La condición de Venezuela obliga al régimen cubano a empezar a buscar alternativas, no solamente en el plano financiero, sino también en el plano energético. Es muy posible, y el Kremlin lo ha anunciado en más de una oportunidad, que esto también signifique un reforzamiento de los apoyos hacia el régimen de Nicolás Maduro. No olvidemos que en algunos momentos críticos, no solamente Rusia, sino también China, han desplegado determinados activos militares que no son muy habituales en Sudamérica para también hacer parte del juego geopolítico global. La opinión de Hugo Hacha, experto en seguridad. Gracias por habernos acompañado. Más pies de página a la noticia que hoy nos ha llamado la atención y que conocíamos esta mañana cuando un medio de comunicación que ha entrevistado al presidente Donald Trump, Axios, ha revelado que durante la conversación Trump dijo que está buscando la manera de acabar con una prerrogativa constitucional, la enmienda 14 de la Constitución, que garantiza a los bebés nacidos de padres que no son estadounidenses pero que residen legalmente en Estados Unidos o que tienen una situación irregular pero que tienen hijos en Estados Unidos, esos bebés pasan a ser inmediatamente ciudadanos estadounidenses. La intención del presidente es utilizar su poder ejecutivo, la orden ejecutiva, pero muchos constitucionalistas cuestionan que una orden ejecutiva esté por encima de la Constitución. Emilio Viano, profesor de Derecho de la American University, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Puede el presidente utilizar la orden ejecutiva para cambiar ese derecho constitucional? Bueno, normalmente no. Hay muchos que piensan que esto no es posible, ni por una orden ejecutiva, ni por una ley aprobada por el Congreso.
La Constitución se puede cambiar solamente con la aprobación de los 3/4 de los Estados Unidos. ¿Por qué está tan convencido el presidente de que él sí puede, con esa orden constitucional, cambiar ese derecho? Bueno, porque ellos intentan de interpretar unas palabras de la 40ª enmienda en su favor, a donde dice que es gente que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Ellos van probablemente a argumentar que inmigrantes indocumentados, ilegales, gente en tránsito, turistas, no están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos como un ciudadano o un residente permanente. Profesor, ya que le tenemos aquí, hace décadas que no se cambia la Constitución, probablemente porque la polarización política en Estados Unidos no lo ha permitido. Si un presidente quiere cambiar la Constitución, ¿cuál es el camino? ¿Qué se necesita para cambiar ese texto constitucional? Bueno, primero el procedimiento es bastante lento, digamos. Primero el Congreso tiene que aprobar una proposición de enmienda y después tiene que ser presentada a los 50 estados que constituyen la Unión y 3/4 de ellos tienen que aprobarla. Las explicaciones del profesor Emilio Viano, que es profesor de Derecho de la American University. Gracias, profesor, por sus explicaciones. Terminamos con música que ha causado controversia. ¿Conocen al artista Pharrell Williams? Tiene una de sus conocidas canciones que se llama Happy. Esta. Esta canción fue utilizada recientemente, este fin de semana, en un meeting político del presidente Trump, tan solo horas después de que se hubiese producido el tiroteo en Pittsburgh, ese tiroteo en la sinagoga que dejó 11 personas muertas. Pues bien, los abogados del cantante, de Williams, han enviado una carta a los representantes del presidente Trump para pedirle que no vuelva a utilizar la canción. Dice Pharrell Williams que cuando hace pocas horas 11 personas han perdido la vida en un crimen de odio en Estados Unidos, no hay nada de lo que estar contento. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Saben que la inmigración es el elemento fundamental de la narrativa del Partido Republicano y muy especialmente del presidente Trump en esta campaña electoral para las elecciones de la semana que viene, de medio término en Estados Unidos. Una campaña que ha puesto sobre la mesa diversos elementos vinculados a la cuestión migratoria. Uno, querer detener esa caravana de migrantes, ponerle presión a los países de Centroamérica y particularmente de México para que contribuya a detener esa caravana de migrantes, enviar tropas a la frontera. Y en las últimas horas hemos sabido que el presidente está preparando una serie de medidas que quiere hacer públicas, entre las cuales podría estar la de prohibir el asilo, la solicitud de asilo a los centroamericanos que lleguen por la frontera sur. Arturo Sarucán, gracias por estar con nosotros. El señor Sarucán es ex embajador de México en Washington, en Estados Unidos. Señor Sarucán, buenas noches. ¿Es adecuada la intención del presidente de limitar, de prohibir que centroamericanos puedan no tener derecho a pedir asilo? Bueno, mira, Gustavo, primero hay que entender que cada país es libre de decidir cómo cubre sus necesidades de seguridad fronteriza. Cada país tiene la libertad, equivocado o no la política que se tome a qué hacer en la frontera. Me parece que esta decisión primero es equivocada porque la caravana ciertamente no es una amenaza a la seguridad nacional del país. Es muy paradójico que en momentos que el presidente Trump sigue alcahueteando el tema de la migración, espejeando al migrante como criminal o al refugiado como terrorista, pues tuvimos 3 incidentes en esta semana en Estados Unidos donde ni un inmigrante ni un refugiado cometió los crímenes en la sinagoga, en la iglesia afroamericana o el envío de paquetes bomba a una serie de expresidentes y exfuncionarios demócratas. Yo creo que hay que tener en cuenta además lo que puede y no puede hacer
este contingente militar en la frontera. Hay una cosa en Estados Unidos que se llama el Posse Comitatus Act, que prohíbe a las Fuerzas Armadas jugar una labor que le compete o le corresponde a las autoridades civiles en materia de procuración de justicia o incluso de la política de control migratorio. Por lo tanto, hay que entender que estos efectivos lo que están haciendo ahí, primero es jugando con un tema político electoral para la base trumpiana. Segundo, descargando a la patrulla fronteriza y al servicio de aduanas de estar vigilando ciertos tramos de la frontera para que puedan redoblar sus esfuerzos en algunos puntos de cruce fronterizo por donde se presume llegarán estos transmigrantes centroamericanos. Yo creo que el gobierno mexicano, como lo ha hecho en el pasado, tiene que seguir insistiendo que estas políticas poco reflejan la realidad de lo que sucede en la frontera, la realidad tan compleja que hay entre dos países vecinos como México y Estados Unidos, y la realidad también de que desde el 11 de septiembre México y Estados Unidos, al igual que Canadá en la frontera norte de Estados Unidos, hemos trabajado de la mano con Estados Unidos para prevenir que verdaderas amenazas a la seguridad de Estados Unidos busquen internarse por nuestras fronteras. Además de la medida de limitar el asilo, el presidente ya ha tomado la decisión, la determinación de enviar efectivos militares a la frontera para reforzarla. ¿Cómo valora usted esa decisión? ¿Es adecuada? ¿Es necesaria? No, no lo es, y sobre todo en las circunstancias actuales que se viven, sobre todo en Honduras y en El Salvador, donde hay un porcentaje elevado de migrantes centroamericanos que están huyendo por temor a su vida a raíz de la violencia generada por grupos delictivos. Creo que esto es un autogol para el futuro de la política migratoria y de refugio y de los propios intereses de Estados Unidos en el Triángulo Norte Centroamericano, porque medidas como estas, como el recortar los fondos de ayuda y de cooperación internacional de Estados Unidos a Centroamérica, lo único que harán es profundizarán algunas de las causas estructurales, ya sean económicas, sobre todo en el caso de Guatemala, sean de debilidad institucional y seguridad en el caso de Honduras y El Salvador, que generan estos flujos transfronterizos a través de México. El próximo 1 de diciembre hay cambio de presidente en México. Enrique Peña Nieto traspasará el mando presidencial a Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo, de acuerdo al resultado de las últimas elecciones. El capítulo o la historia de desencuentros entre la presidencia de Trump y la presidencia de Enrique Peña Nieto es larga. También ha habido acuerdos, hay que decirlo todo, pero en esos desacuerdos está fundamentalmente la política migratoria y la construcción del muro, la militarización de la frontera. ¿Cree que la llegada de Andrés Manuel López Obrador tiene que llevar a que México cambie esa respuesta que ha tenido hasta ahora en la cuestión migratoria cuando habla con el vecino del norte? Me parece que la corresponsabilidad con Estados Unidos en este tema, que debe existir, tiene que estar perfectamente valorada, sopesada, y tiene que darse a cambio de la colaboración y la cooperación de Estados Unidos en otros temas. Hacer lo que México hizo en el 2014, que es instrumentar estas medidas de repatriación y de filtro migratorio a cambio de nada, me parece un error. Yo creo que México tiene que pugnar por ir diseñando un paradigma propio de política migratoria, de política de transmigración, que refleje sus valores, la obligación de cumplir con una serie de normas internacionales de las que México es parte en materia de refugio y asilo, y a la vez también buscar cómo efectivamente trabajar con Estados Unidos para garantizar que la zona norteamericana es una zona en donde los tres países podemos tener un mayor control operativo de lo que ocurre o no en nuestras fronteras. Cuando el presidente Trump se refiere a la caravana de migrantes, a esa caravana que salió de Honduras y que busca llegar a Estados Unidos, lo que suele decir, entre otras cosas, es que esa caravana supone una invasión, supone una amenaza para la seguridad nacional, y para justificar este último punto, dice, en esa caravana hay ciudadanos o personas que forman parte de la pandilla MS-13 o Mara Salvatrucha, o hay ciudadanos de Medio Oriente que podrían tener vínculos con el terrorismo. ¿Puede México, de alguna manera, ya que esa caravana está en territorio mexicano hoy, contribuir a identificar si los que la forman parte son miembros de pandillas o tienen vínculos con el terrorismo? Como dice el presidente,
sin pruebas? No hay ningún elemento al día de hoy, con base yo ya no estoy en el gobierno, por lo tanto no tengo información ni datos duros, pero me parece absolutamente falso argumentar lo que esgrime el presidente Trump, de que la caravana se ha convertido en una especie de caballo troyano para que individuos de Oriente Medio busquen penetrar la frontera con Estados Unidos. Desde el 2001 México y Estados Unidos trabajamos juntos precisamente para evitar que personas que están en listas de alerta, en listas de monitoreo, lo hagan. El récord que hay en la colaboración entre México y Estados Unidos día a día desde el 2001 demuestra que lo que hay hoy sobre la mesa en términos del intercambio de inteligencia e información funciona y funciona bien, y por lo tanto esto que estamos viendo no es más que usar a la migración y al miedo como piñata político-electoral cara a las elecciones intermedias de la próxima semana. Es la opinión de Arturo Sarucán, es ex embajador de México en Estados Unidos. La opinión de los expertos, de los analistas que nos ayudan a entender, comprender la dimensión de las noticias con puntos de vista diversos. Nosotros lo dejamos aquí para hacer una pequeña pausa. Al volver tenemos ya el debate listo con nuestros analistas republicano y demócrata. Antes les pregunto de lo que han escuchado, ¿qué opinan? ¿Quieren hacernos llegar su punto de vista? @PoderLatinoNTN, @PoderLatinoNTN. Leemos sus mensajes con mucho gusto. Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy con los analistas. Nos acompañan ya a mi derecha el analista republicano Adolfo Franco, es abogado y trabajó para la administración de George Bush, hijo del presidente Bush. Señor Franco, gracias por estar con nosotros. Encantado, bienvenido. Mucho gusto. Gracias por estar de vuelta en Poder Latino. Y con Patricia Sosa, que es analista demócrata, abogada, trabajó en la administración de Bill Clinton. Patricia, gracias por acompañarnos. Igualmente. Bienvenida. Gracias a ti. Oigan, decíamos al principio del repaso de la actualidad que Hillary Clinton se ha dejado querer de nuevo y como contribuir a ese debate de si es o no candidata, puede volver a ser candidata. Y decíamos y hacíamos el análisis de que ella es una persona con tanta experiencia, con la capacidad de entender lo que es una palabra en el lenguaje diplomático, como para haber dicho lo que dijo sin intencionalidad o por error. Y cuando la escuchamos, ella dice, sí, quiero ser presidente, sí me siento preparada, pero no quiero lanzarme a la presidencia, no quiero volver a enfrentarme a la campaña electoral, lo cual es como una contradicción. Pero con la experiencia que tiene, ¿cómo podemos leer estas palabras, Adolfo? Bueno, Patricia es la experta sobre Hillary Clinton, pero yo diría lo siguiente. Yo creo que sería para los republicanos ganar la lotería si fuese la candidata demócrata en el 2020, pero no lo veo probable. Yo creo que ya el pueblo habló, son muy pocos los políticos que regresan después de ser derrotados. Por ejemplo, el presidente Nixon lo hizo, pero son condiciones especiales. Así que yo creo que no solamente la edad que tiene Hillary Clinton, francamente, aunque ya tenemos candidatos mayores, pero después de una derrota que tuvo en 2016 y que yo creo que muchos, aún demócratas, quieren una nueva cara, sería muy difícil. Muy capaz. Muy trágico lo que le pasó. Nosotros en el Partido Demócrata creemos que ella no perdió las elecciones, ella ganó el voto popular, ella perdió el colegiado electoral. Desafortunadamente, Trump ha continuado una campaña que, aunque es el presidente de los Estados Unidos, se continúa comportando como si fuera el candidato del 2016 y ha mantenido el ataque en contra de ella y de su esposo, pero de ella personalmente de una manera que ella tiene muchos negativos. Pero no le tenemos que quitar el legado, la capacidad y el hecho de que ganó el voto popular. Así que puedo entender por qué ella se siente que no debe cerrar las puertas a tratar de eventualmente lograr la presidencia de los Estados Unidos. Creo que va a ser un reto grande, estoy de acuerdo contigo, es muy difícil después de una derrota regresar, pero no creo que se deben cerrar las puertas. ¿Sería conveniente para el Partido Demócrata tenerla como candidato? Yo creo que sería un desastre para el Partido Demócrata, francamente. Me encantaría tenerla como la candidata. Yo creo que fue una candidata pésima y una persona que, francamente, yo creo que ha seguido en campaña. El presidente es el presidente de los Estados Unidos. Él tiene
enfoque de toda la prensa, etcétera. Pero ella sigue hablando, buscando, escribiendo un libro, criticando al presidente, hablando de cosas como que la gente no tiene que ser civil si no están de acuerdo con el presidente Trump, hablando de que el medio de Estados Unidos es deplorable, esta gente son gente que no se deben de respetar porque respetan al presidente Trump. Así que yo creo que una persona que ha quedado en el pasado, francamente, que yo creo que está frustrada, en todo sentido. Ellos son un equipo, ellos dos, ella y Bill Clinton, de políticos de hace ya décadas, y para ellos ha sido muy difícil dejar el escenario, pero yo creo que sería un desastre para tu partido. Yo podría decir exactamente lo que él dijo con un tono positivo, porque estoy totalmente en desacuerdo con cada una de las cosas que él dijo para describir a Hillary Clinton. Yo la describiría totalmente opuesto. Ahora, ¿es bueno para el Partido Demócrata? Personalmente creo que no. Yo creo que el Partido Demócrata necesita una nueva generación, necesitamos líderes nuevos, hay mucho talento en el partido y creo que hay que darle oportunidad a ese nuevo talento, pero no veo a Hillary en la luz negativa que lo describe nuestro colega, y creo que es muy adecuado todo lo que hizo, lo han hecho otros candidatos presidenciales que han perdido, escribir libros, hacer comentarios sobre política, y nosotros creemos que el presidente Trump es un irrespetuoso. Bueno, así que un irrespetuoso que ha quitado valía a la presidencia no se merece respeto. Aquí hay un respeto que no se merece. Es una cosa curiosa. Yo sé por estar hablando de ser civil y eso, pero la conducta de ellos y los ataques que han hecho contra el presidente, yo creo que no muestran un tono civil. Lo cierto es que es una candidata fatal. Yo creo que los propios demócratas no están de acuerdo que se manejó esa campaña de una manera como es debido llevar una campaña. Así que yo creo que una candidata que todo el mundo esperaba que iba a ganarse las elecciones en el 2016, todos, que haya tenido ese tipo de fracasos, sí, una cosa francamente humillante, yo creo que para ella personalmente y para el Partido Demócrata. Bueno, obviamente fue inesperado y obviamente voy a decir, claro, el objetivo de una campaña presidencial es ganarla, ¿no? El que pierde es un perdedor y ella es una perdedora. Ella perdió con unas reglas que fueron manipuladas por los republicanos, pero perdió y se respetó el proceso que estaba establecido. ¿Pero qué reglas manipuladas por los republicanos? Ella ganó la mayoría de los votos. De acuerdo. El Partido Republicano... En este momento no estoy cuestionando que Trump sea presidente. Solamente estoy diciendo que ella ganó el voto mayoritario. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Pero qué quiere decir cuando dice que las reglas están manipuladas por los republicanos? Las reglas son la Constitución. Hay muchas reglas manipuladas por los republicanos, como la distribución de los distritos, el gerrymandering. Eso no tiene que ver con la elección presidencial. Tú eres abogada. Tiene todo que ver con las elecciones presidenciales. El colegio electoral. Espera un momentico para aclararlo, porque estos los televidentes tienen que entender lo siguiente. El colegio electoral no tiene que ver nada con los distritos, tiene que ver con 270 votos electorales que son la mayoría de los estados. No te estoy acusando, yo dije ella ganó el voto mayoritario, y cuando digo que los republicanos manipularon, no estoy hablando del voto electoral, estoy hablando estoy hablando de la supresión de votos que está pasando ahora mismo en Georgia, un caso famoso que están sacando a los negros, que son mayormente demócratas, del alistado para votar. Tienen toda una estrategia sistemática, aparte que tienen una coalición con todos los blancos supremacistas, y por eso han habido todos estos incidentes, incluyendo en la masacre en la sinagoga. Vamos a cerrar el tema. Esto monólogo es el tipo monólogo demócrata de excusas cuando pierden. Esta estrategia me la enseñó Donald Trump. Yo no te interrumpí. Lo cierto es lo siguiente, para que entiendan, porque lo has dicho muy mal. El colegio electoral decide la presidencia. No tiene que ver nada con los distritos, con los representantes, etcétera. Tiene que ver con los votos asignados a cada estado. Eso ha sido la constitución nuestra, ha sido el sistema nuestro por más de 250 años. El presidente Trump es un presidente que ganó las elecciones legítimamente bajo las reglas, igual que lo hizo George Bush en el 2000. Y también se hizo en el siglo XIX. Que ella acumuló más votos populares, es cierto, pero el presidente de los Estados Unidos no es elegido por voto popular. Vamos a cambiar de asunto para buscar nuevos ángulos de los analistas que nos acompañan. Decíamos que hemos conocido en las últimas horas que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha concedido un crédito de $50 millones a Cuba para poder comprar material militar, entre los que hay vehículos blindados, helicópteros, armas, etc.
Hablábamos con nuestro analista en seguridad, Hugo Hacha, y le hacíamos la pregunta sobre si esa triangulación que diplomáticamente existe entre Rusia, Cuba y Venezuela, al ver esta compra, nos tiene que alarmar. ¿Ustedes también quedan alarmados cuando ven este tipo de acuerdos armamentísticos? Totalmente. Venezuela es una tragedia y el hecho de que la comunidad internacional no se haya podido organizar para tratar de resolver esa tragedia humana que es Venezuela en este momento es triste, y ver que Rusia puede estar tratando a través de Cuba de ayudar a Maduro a perpetuar lo que está pasando me parece terrible, y creo que el pueblo venezolano se merece mucho mejor que eso. Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con eso, y solamente quisiera añadir 2 o 3 cosas. Yo creo que, aparte de la cuestión venezolana, que es preocupante, solamente la compra de armas por parte de Cuba también es preocupante, porque esto ya refleja abrir un nuevo capítulo parecido a lo que vivimos en la Guerra Fría, cuando Cuba era una base soviética. Eso es lo que era Cuba, y desde esa base pues Cuba se estaba involucrada en muchísimos conflictos a través de toda la América Latina, más allá de Venezuela. Por supuesto, estamos enfocados en Venezuela por los enlaces, las relaciones muy estrechas, y que Cuba está influyendo muchísimo en Venezuela. Así que eso es de preocuparse, pero solamente que Cuba, el país de Cuba, tenga de nuevo un tratado con Rusia o esté comprando armas de los rusos, quiere decir que los rusos tienen un interés posiblemente de restablecer una presencia militar ellos en Cuba, a solamente 90 millas de Estados Unidos, y eso es preocupante. Bueno, va a ser muy interesante qué posición va a tomar el presidente Trump, que tiene un historial de ser muy diplomático con el presidente Putin, no tiene ninguna historia de confrontarlo. Así que esto realmente va a ser una prueba a esa relación y a ese posicionamiento diplomático tan pasivo que ha tomado el presidente Trump y su administración ante los actos de Rusia. Bueno, eso es falso. ¿Qué es falso? Bueno, vamos a hablar de todo lo que ha dicho, que es todo en ese sentido. Vamos a hablar ¿Todo es falso? Bueno, sí, todo es falso. Pero la relación de Trump con Putin sí es pero vamos a hablar de los hechos. Okay. El primero es Ucrania, donde tenemos un conflicto muy grande. El presidente Obama hizo 0 con respecto a Ucrania. 0 con respecto a Ucrania. Yo estuve en estos programas aquí en NTN hace 3 o 4 años con mis colegas, amigos demócratas, que no teníamos que hablar diplomacia en Naciones Unidas. El presidente Trump ha mandado armamentos, cosa que nunca hizo el presidente Obama a Ucrania. Ha dicho claramente que la posición de Ucrania es la correcta, y lo ha hecho a través de armamentos y apoyo militar. También ha hablado de mandar nuevos armamentos y un tratado de defensa con Polonia, que es un país que tiene frontera con Rusia. Como ha dicho el presidente Trump muchas veces, yo me quiero llevar con todos los líderes del mundo, tanto el presidente Xi como el presidente Putin. Pero cuando se habla de sanciones que han impuesto esta administración contra Rusia, esos son los hechos. A la larga tenemos que tomar en cuenta que tenemos un peligro muy grande con China, con China, y en algún momento dado vamos a tener que involucrarnos y hacer algún tipo de arreglos con Rusia. Pero los hechos son ciertos, que sí, que el presidente Trump ha tomado una postura muy dura frente a Rusia. Bueno, eso ha sido una postura que cuando uno mira más detallado todavía, porque tú tiendes a decir cuando no estás de acuerdo conmigo que lo que yo digo es falso. Entonces voy a decir lo que tú dices es falso, porque no estoy de acuerdo contigo. Él ha hecho declaraciones públicas, ha tenido conferencias de prensa con el señor Putin, ha dicho públicamente que no está de acuerdo en posiciones que después las cambian. Él tomó una posición muy débil cuando el Congreso impuso las sanciones. 98-2, que ha aprobado este Congreso, controlados por los republicanos, con Alianza Demócrata, las sanciones en contra de Rusia. ¿Por qué? Porque Trump estaba haciendo declaraciones públicas que él no tenía ninguna intención de implementar esas sanciones. Y el Congreso tuvo que tomar una medida y una intervención en relaciones internacionales cuando ese es el deber del presidente. Pero el Congreso no esperó a eso porque no tenía confianza de que él iba a imponer esas sanciones. Esas sanciones existían anteriormente. Ellos ya estaban hablando de devolver. Ahora me vas a dejar hablar a mí.
ahora me vas a dejar hablar a mí. Ejecutando. Él estaba diciendo que le iba a devolver las mansiones de Maryland que le habían quitado a los rusos. Él estaba hablando de desmantelar todas las sanciones de Obama. Un ejemplo, Polonia. Polonia es una dictadura derechista, ¿ok? Un aliado de Estados Unidos. Claro, porque es igual que Trump. Exactamente, entonces no podemos decir que es un contraste con Rusia. Él no es un contraste con Rusia, él es parte de la alianza de Rusia. Él está destruyendo la alianza de la OTAN, con Alemania, con Francia, con Inglaterra. Esa es la verdadera alianza. Esa la está destruyendo. Primero, Polonia es un aliado de Estados Unidos y lo fue bajo Obama y es bajo Trump. Que no te guste el gobierno, a ti personalmente otra cosa, pero ha sido la política del expresidente que tú apoyaste. Segundo, el presidente Trump fue el presidente que bombardeó una base militar rusa en Siria. Algo que nunca hizo Barack Obama. Un bombardeo. Ahora me toca a mí. Eso es número uno. Segundo, estas mansiones, esos son los consulados que sí que se cerraron, y yo creo que tenemos que tener buenas relaciones con Rusia como hemos tenido. La famosa Hillary Clinton era la que fue a Rusia y dijo en inglés el famoso reset. Tenemos que empezar la relación de nuevo. En el 2012, cuando Mitt Romney dijo en un debate que el peligro más grande de Estados Unidos es la Rusia, Barack Obama se rió de él. Así que después uno puede estar en toda esta retórica, pero los hechos son los hechos. Lo que ha hecho el presidente en Ucrania y en Siria y en Polonia son claves. Esos son los hechos que tú estás interpretando. ¿Okay? No pasaron. Son los hechos que yo estoy viendo y que el pueblo americano está viendo. Cuando es referente a Putin, Trump tiene una postura débil. Cuando es un hombre que está subestimando los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente, que ahora va a estar subestimando los intereses de las Américas en Venezuela, que va a estar subestimando los intereses de las Américas en Cuba. Él no ha tomado una fuerte posición en contra de Putin personalmente. Sí su Departamento de Estado, sí el Departamento de Defensa y sí el Congreso americano, no el presidente Trump personalmente. Pero ¿quién maneja el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa? Que hechos son hechos. ¿Cómo decir que no te gustan los hechos? O se vendieron armas a Ucrania o no, o se va a fortalecer la relación, la ha hecho con Polonia o no, o bombardeó a Siria sí o no. Esos son hechos. ¿Hasta cuánto vas a tener un presidente que el secretario de Defensa no respeta el escándalo cuando hubo la carta? Yo estoy aquí defendiendo el interés americano. No, es una conversación muy concreta. Pero el que maneja el gobierno que han dicho que estoy tomando posiciones contrarias al presidente de los Estados Unidos, porque él no tiene los intereses del país. Quiero terminar con otro tema. El es presidente de los Estados Unidos, es la política de Donald Trump. Posiciones claras, o al menos lo han intentado, de nuestros analistas. Una última reflexión al respecto de lo que hemos conocido hoy, que el presidente quiere, a través de una orden ejecutiva, cambiar el sentido de la enmienda 14 de la Constitución, que garantiza que los hijos de padres que no son ciudadanos, sean residentes legales, sean residentes ilegales, que tienen su hijo en Estados Unidos, porque la enmienda no distingue la legalidad o el estatus de los padres, sino el hecho de que hayan nacido en territorio estadounidense, el presidente quiere terminar con esa prebenda constitucional. Adolfo. Bueno, yo creo que lo que el presidente ha dicho es lo siguiente, que como toda la Constitución es un documento viviente, que vive, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, y yo creo que eso requiere una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, es poner esa discusión frente al pueblo norteamericano. Y eso tiene que ver con la gran flujo de inmigración ilegal en nuestro país, o personas que están llegando, dando a luz rápidamente, etc. Todo este tema que cuando se adaptó esta enmienda, la manera que se estaba manejando estos asuntos era muy diferente. No había la movilidad de la gente no podía llegar rápidamente al país, etc. Pero esto requiere una enmienda a la Constitución, y esto se ha planteado en el pasado, y entonces veremos el debate. Yo creo que el Poder Ejecutivo está muy limitado en este sentido. Un minuto. Bueno, lo que el presidente Trump sugiere es una orden ejecutiva, que está mi colega republicano de acuerdo que no es legal, ¿no? Porque esto está escrito expresamente en la Constitución. Hay un precedente del 1895 de un señor chino-americano que regresaba de la China
en una época donde había un gran racismo en contra de la China, la propia Corte Suprema dijo, no, si tú naces en los Estados Unidos, la Constitución dice que tú eres ciudadano americano. Puedes usar la excusa que le está dando de por qué ellos quieren cambiar este derecho. Yo creo que es que no le gusta el color de la gente que está entrando en este país y por eso quieren cambiar ese derecho que tenemos a todos los que nacemos en este país de ser ciudadanos americanos. Yo sé que usted querría responder a esto, pero no tengo más tiempo. Hoy le dejo con la última palabra, como me ha reclamado. Hasta aquí nuestro debate de hoy, porque el tiempo en televisión vuela. Ha sido Patricia Sosa, que es abogada, analista demócrata, trabajó en la administración de Bill Clinton, y Adolfo Franco, analista republicano, abogado, trabajó con el George Bush hijo. Durante esa administración. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Y ustedes qué les provoca este debate? ¿Qué opinan sobre los temas que hemos escuchado? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones. Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la cultura en nuestro Poder Latino de hoy, con las recomendaciones de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué nos propones hoy? Bueno, Gustavo, esta semana se celebra Halloween aquí en Estados Unidos, tradición que se ha adoptado en muchos países del mundo. En México se está celebrando el Día de los Muertos. Así que mi recomendación de hoy y las del resto de la semana que voy a hacer, quiero que sean en conmemoración a esta época del año que aparte es mi favorita. Y arrancamos la semana con El Espinazo del Diablo. Una película que estrenó ya hace unos años, en 2001. Uy, es un poco antigua. ¿Por qué vale la pena que la volvamos a ver? Bueno, cuenta con la participación de dos gigantes del cine. Fue dirigida por Guillermo del Toro, el cineasta mexicano, ganador del Oscar del año pasado, mejor director, y otro gigante del cine, un español, Pedro Almodóvar, quien produjo la película. También ganador de un Oscar. También. Entonces, esta película cuenta la historia de un orfanato. Está ambientada en la España de 1939, pleno fin de la Guerra Civil, y cuenta la historia de un orfanato, pero en el que no todos los niños están vivos. Hay unos niños fantasmas. El Espinazo del Diablo, del año 2001, una película de Guillermo del Toro con la participación de Pedro Almodóvar. ¿Y es de miedo la película? La película es aterradora. ¿Ah, sí? O sea que yo no la voy a ver, porque a mí el cine de miedo... Bueno, ponte en el ambiente de Halloween. Ahora ya no tanto, ¿no? No. Bueno, ¿pero te disfrazas o no te disfrazas? Sí, claro. En España no se disfrazan por Halloween. Tú sabes que se disfrazan por carnaval. Ah, bueno, pero... Pero me gusta el cine, y el de cine de Guillermo del Toro y de Pedro Almodóvar tiene mucho éxito. Sí, es así. ¿Y a ustedes les gusta el cine de terror? ¿Les gusta Halloween? ¿Les gusta disfrazarse? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones. Nos gusta leerles. Opiniones que llegan a través de las cuentas de Twitter que hemos encontrado o que nos envían ustedes. Hoy particularmente queremos detenernos en esa llamativa propuesta que comentábamos en el programa del presidente Trump sobre su intención de cambiar el sentido de la enmienda 14ª de la Constitución. Un senador rápidamente esta mañana daba apoyo al presidente. Finalmente, un presidente dispuesto a tumbar esta absurda política de ciudadanía por nacimiento. Política absurda, es una norma constitucional, pero en cualquier caso, más que responder nosotros con más argumentos, hemos encontrado la opinión de otro comentarista que a veces viene a este programa, que siendo republicano decía esto. Una de las cosas que hace a los Estados Unidos excepcional es que cualquiera que nazca aquí, sin importar la sangre, la religión o la forma en que sus padres llegaron a nosotros, es un ciudadano de los Estados Unidos. La 14ª enmienda lo consagra y la Corte Suprema lo ha reconocido desde el siglo XIX. Alfonso Aguilar, dando su opinión sobre esa intención del presidente de cambiar la enmienda 14ª de la Constitución. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Les agradecemos la selección que han hecho y el habernos acompañado, habernos permitido entrar en sus casas durante esta hora de información y análisis. Volvemos mañana. Muchas gracias por la generosidad de su tiempo. Feliz noche.